Bienvenido un año más a esta ya típica y tradicional olla con los amigos de la cultura. Me he subido al amigo Manolo para que nos diga unas palabras por la sociedad y ahora ya proseguimos el acto. Vamos a darle un fuerte aplauso más a Manuel. Simplemente para disculpar la ausencia de nuestra presidenta Pilar Peci, que tenía un interés enorme en venir, sobre todo sabiendo que su paisano iba a presentar un libro, pero me llamó ayer disculpándose porque por problemas familiares no ha podido venir. Hace ya pues cuestión de 7 u 8 años se organizó casualmente una olla flamenca, y de ahí surgió una colaboración y una hermandad entre la Peña Flamenca Niños de Vélez y la Sociedad Amigos de la Cultura. Y desde entonces, pues todos los años, al llegar nuestra programación, en el mes de febrero o marzo, siempre hay un hueco para organizar una olla flamenca. En este año la presencia de los Amigos de la Cultura es muy aceptable, muy numerosa. Muy agradecido a todos los que había hecho el esfuerzo de venir aquí, disculpar nuevamente a Pilar Peci y esperemos ahora pues seguir disfrutando de las cosas que vienen a continuación. Gracias. Bueno, he dado las gracias, yo también las voy a dar en nombre de la Peña Flamenca, porque sí es cierto de que Vélez Málaga, parte de la cultura, lo demostráis ustedes, porque la cultura se hace día a día, tanto leyendo, escuchando música, visitando museos y exposiciones. Y Vélez es tierra natural de alta cultura, tanto musical como pictórica, como en las letras. Y como ya se está volviendo otra parte de la tradición de la olla de los amigos de la cultura, este año también vamos a tener la presentación de otro libro. ¿Quién mejor para hablar de libros que el amigo Paco Montoro? Pues dicho esto, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro amigo Paco Montoro, que nos puede hablar de este libro. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser brevísimo, casi telegráfico. Es verdad que ya es una tradición que cuando los amigos de la cultura una vez al año se reúnen en una olla flamenca se presenta un libro. En esta ocasión se va a presentar el libro de un estudio de una persona a la que muchos de aquí conocéis porque los que sois profesores habéis estado en algún curso del CEP, del Centro de Profesores, y él fue el ponente de él. Estoy hablando del doctor Francisco Capilla, Paco Capilla, un profesor prestigiosísimo de Nerja, que muchos de vosotros conocéis, y que además ha hecho un estudio sobre algo que nos interesa especialmente a todos, porque somos lo que somos por lo que fuimos, es decir, por la caña de azúcar. El cultivo de la caña de azúcar y la industria de la caña de azúcar, él se centra básicamente en el tema de Nerja, pero estamos hablando de la Axarquía, de nuestra comarca, y entonces es un libro realmente interesante. Deciros que lo va a presentar posiblemente la persona más prestigiosa en cuanto a arqueología industrial que hay en Andalucía, que es el profesor Antonio Guzmán. Don Antonio Guzmán es bastante conocido para los amigos de la cultura por las actividades que hemos hecho sobre el tema de la caña de azúcar, porque es una persona sumamente entregada a todo lo que sea cultura, a la comarca y a la arqueología industrial. Él es catedrático
ambos se han comprometido conmigo, porque aquí el que se enrolla soy yo siempre, ¿eh? Aquí el que se enrolla soy yo. Yo he dicho, voy a hablar 3 minutos, y ellos se han comprometido a que cada uno de ellos van a hablar solamente 10 minutos. Antonio Guzmán va a ser el presentador del libro y del autor, y luego el autor nos va a contar un poco sobre el libro. Y luego les voy a contar que la broma final de esta historia, la culpa la tiene Alfonso, y es que cualquiera desde fuera pues piensa, hombre, mira, y esto sirve de ocasión para que se venden unos libros y no sé qué. Se venden unos libros es que Alfonso ya instauró hace unos años que cada vez que había un libro de los amigos de la cultura, pues se daban 2 libros por el precio de uno, con lo cual ya podéis imaginaros lo bien que nos lo pasamos. En esta ocasión sí hay una novedad, y es que junto al libro que se presenta se va a regalar otro a elegir. Vosotros lo elegís, ¿eh? Bueno, que yo ya he cumplido mis 3 minutos, que vamos a ser muy concisos en cuanto, ya os digo ahora, 10 minutos y 10 minutos, y después pasaremos al cante del bueno, ¿eh? Que me alegro de veros y que ojalá nos sigamos viendo muchos años, aunque a los libros de la Sarquía les cueste libros. Bueno. Es para mí un placer sí. Bueno, es para mí un placer una vez más presentar un libro de las colecciones de Paco Montoro. Paco, desde luego, está haciendo en esta comarca una labor por la cultura muy importante. Yo creo que no hay en ninguna comarca, en Málaga ni en Andalucía, donde haya una experiencia como la que hay aquí. Si es que no hacen nada más que pitar ahora. Todo pita. Vamos a bajarlo un poco, a ver. Vamos a ver. Es que si pita me desconcentra a mí también. Bueno, estaba diciendo la experiencia tan interesante, la de Paco Montoro, lo que está dando a esta comarca, a esta tierra, que no es muy normal, ni en otras comarcas de Málaga, ni siquiera en otras de Andalucía, que haya una colección de libros que hablen de todos los temas de la comarca, de la historia, de la cultura, de las costumbres, de literatura. De verdad que es un lujo. Y este libro que se presenta hoy también es un lujo. Es un libro, una edición cuidada, como ya ha dicho Paco, del amigo Paco Capilla, sobre el tema de los ingenios preindustriales de Nerja. El azúcar es un tema, bueno, de Nerja, pero de toda la comarca. También hubo, en el término de Vélez, hubo varios ingenios azucareros, aparte de Torres del Mar, pues hubo otros menores. Pero si hay una ciudad en nuestra comarca que se distingue por la fabricación del azúcar, es Nerja. Nerja, si hablamos de ingenios preindustriales, se puede hablar de 4 ingenios. Y si hablamos ya de ingenios industriales, se puede hablar también de otros 5 por lo menos. ¿Qué son ingenios preindustriales y qué son fábricas industriales? Pues bueno, son ingenios preindustriales los que hay antes que llegue esto que se llama la revolución industrial, que es cuando llegan las máquinas de vapor, las grandes fábricas. Pues antes se fabricaba de otra manera más sencilla, y a eso se le llama ingenios preindustriales. Cuando ya empiezan las máquinas de vapor y toda la organización en fábrica, pues esas ya son las fábricas. Tanto en una etapa, en la etapa preindustrial, como en la etapa industrial, pues destacan este tema. Paco Capilla, que es un historiador de la comarca muy interesante, porque es un historiador que él
yo creo que como Paco Montoro también a veces ellos parten de lo local para ir a lo general. La historia local ha estado muchas veces muy desprestigiada porque ha habido historiadores locales que se han dedicado a contar cosas de los pueblos, cosas que a veces no tienen una base muy real, a veces son cuentecitos, que si estuvo el rey fulano un día por la tarde y se tomó un café en un pueblo, y eso ya son 2 páginas de la historia del pueblo, realmente lo habéis leído igual que yo. No estamos en este caso, la historia local es una historia muy seria y además que es la base para que luego se construya la historia general. Y Paco Capilla, en este caso, todo también, entre paréntesis, Paco Capilla, cuando él hace una afirmación histórica, está claro que lo tiene documentado en un documento y que lo tiene contrastado y que además es un hecho relevante, interesante. Por ejemplo, en este libro estudia pues, esto tan interesante que es quizás el sector productivo más importante que hemos tenido en esta comarca. Fíjense si es importante. Pues Paco, cada vez que en su libro habla de alguna cosa, lo contrasta documentalmente con los archivos, con unos documentos, y cuando dice algo, lo puede decir de forma seria. Y luego, esta historia local es la que se eleva y se hace historia general. Cuando se hace una historia de la industria, una historia de la economía, pues lógicamente hay que tener en cuenta todas estas historias que se construyen a niveles locales. Paco Capilla, estoy hablando del autor un poco porque como él es forastero aquí, igual que yo, no somos beleños, Venerza y yo del Rincón estamos aquí. Soy de adopción. Somos muy beleños de adopción, pero bueno, Paco es un hombre también muy comprometido, o sea, no es un historiador de esos que está escribiendo en su casa libros, sino que es muy comprometido. Paco pertenece a una asociación que se llama la Asociación La Bolaera en Nerja, que lleva tiempo luchando por el patrimonio de su pueblo y por el patrimonio de su zona. Un patrimonio, este patrimonio, por ejemplo, el patrimonio azucarero del que trata este libro, que es el patrimonio de los ingenios preindustriales, que está en una situación bastante delicada o descuidada. Todos han pasado por el puente de la carretera de Nerja, donde se ve a la izquierda los restos impresionantes, pero a la vez lamentables por la situación en que se encuentran, del ingenio de San Antonio Paz. Y si un poco más abajo, al otro lado del puente, hay ya unos pequeños restos que son ya unas pocas piedras, que es el ingenio nuevo. Y si vamos a Amaro, pues tenemos también en Amaro unas ruinas imponentes, pero también muy abandonadas, que son del ingenio de Amaro. O sea que la situación del patrimonio industrial y el patrimonio azucarero en concreto es bastante abandonada. Por eso Paco, repito, que es un historiador comprometido en su asociación, que lucha por esto, y también es un profesor y un historiador comprometido en divulgar. Paco no solamente se limita a escribir libros como el actual que estamos presentando esta tarde, sino que tiene además un blog en internet donde publica muchísimas cosas sobre la historia, sobre la cultura de Nerja, de Amaro, de la Sarquía, incluso de la provincia de Málaga, que ahí podemos ver muchas cosas de estos asuntos. Ya llevo 5 minutos de los 10, Paco. He hablado de Paco como historiador, hablaré en estos 5 minutos del libro. Bueno, el libro, ya he dicho de lo que trata de los ingenios preindustriales, tiene una portada preciosa de un artista nerjeño,
Pepe Pascual, exactamente, y está muy cuidado, con muchas ilustraciones y con una documentación al final. Eso que les decía, si hay que documentar la historia, pues él incluso presenta al final una serie de documentos sobre el tema. En el libro, yo creo que lo que aporta Paco, sobre todo con este libro, es documentar un patrimonio. Y fíjense la importancia que tiene esto. Si estamos defendiendo un patrimonio, en este caso el patrimonio azucarero preindustrial de Nerja, tenemos que tener una documentación para decir que eso es importante, si no, ¿cómo lo vamos a defender? Bueno, hay que defender el ingenio azucarero, pero bueno, ¿esto qué importancia tiene? Pues no sé. Pues el libro de Paco viene a esto, viene a ponernos en solfa para que entendamos la importancia que ha tenido históricamente y socialmente. Entonces, este libro viene a ser una documentación importante que necesitaríamos en todos los elementos del patrimonio de la comarca para poder defenderlo. Indudablemente el patrimonio es una cosa muy, muy importante hoy, porque se trata de nuestras raíces, porque se trata de una posibilidad que tenemos incluso de sacar rendimiento económico y social del patrimonio. Hay que tenerlo cuidado, hay que difundirlo, pero claro, necesitamos trabajo como el de Paco que nos indiquen la importancia que tienen estos elementos. Bueno, una cosa interesante también del libro de Paco es que él no se limita a contar la historia de esta fábrica, sino que cuando habla de ella nos está haciendo un estudio de la historia social que ha ocurrido en estos pueblos. Porque resulta que Nerja y Maro, que son los que trata de él en el libro, Nerja y Maro vivieron fundamentalmente del azúcar. Y cuando estos ingenios se crearon, la situación que había en Maro y en Nerja era muy difícil, una situación muy difícil. Tan difícil que los pueblos, Maro y Nerja, pues no existían. Antes había habido allí una población morisca, pero la población morisca, pues en un caso habían abandonado Maro, lo habían abandonado varias veces y lo habían dejado vacío. Todos se fueron los moriscos porque aquí empezaban el grupo, porque se les perseguía, porque no se les dejaba libertad para vivir según sus costumbres, su religión. Total, que los habitantes de Maro es que se fueron al norte de África, se establecieron allí y Maro se quedó vacío. El Maro que existe hoy no es el antiguo, estaba en otro sitio. Bueno, pues en Nerja ocurre igual. Nerja, el pueblo de Nerja, esta historia fue más triste todavía. Todos los habitantes de Nerja, los cristianos que había en Nerja, fueron secuestrados y fueron llevados también al norte de África para pedir rescate por ellos. Entonces el pueblo de Nerja también se quedó vacío, que no es la Nerja que hoy conocemos, estaba también más arriba, lo que hoy se conoce como el castillo alto de Nerja, allí estaba la población. Como ven, era una situación que no invitaba ni a fabricar azúcar, ni a cultivar caña, ni a cultivar nada. Había un peligro de piratas que podían venir y te secuestraban y pedían pedían mucho dinero por las personas que secuestraban y costaba mucho trabajo volvérsela a traer. O como los de Maro, que eran moriscos y se fueron. Entonces era difícil fabricar azúcar o fabricar cualquier cosa, pero daba mucho dinero. Era un momento en que daba mucho dinero y claro, y la posibilidad de tanto negocio que es posible. Hay gente interesada en venir a fundar estos ingenios y a trabajar en ellos. Y claro, a las autoridades les interesa que esto se monte para cobrar impuestos, o sea que funciona. Entonces, a pesar de la etapa tan dura, tan peligrosa que había en aquel momento,
lo mal que se vivía. Por ejemplo, los trabajadores de la fábrica esta y los agricultores vivían a veces, no a veces, vivían siempre en cuevas, en chozas, o sea, las condiciones eran muy malas. Incluso las propiedades del campo las podían perder porque los dueños de los ingenios se las quitaban. O sea, que eran situaciones para la gente bastante duras. Pero sí que vinieron gente de las clases altas, claro, se ganaba mucho dinero, pues la nobleza, el clero, los grandes funcionarios que había en aquel momento. Esta es una clase social que surge entonces en España bastante interesante. Cuando los reyes católicos conquistan Granada, pues vienen con ellos una serie de funcionarios, de burócratas que se hacen muy poderosos. Se les llama la nobleza de toga, toga por la ropa esta que llevaba. Entonces prácticamente, sí, Paco, el reloj, lo acabo enseguida. Porque es más interesante los cantadores. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, pues estaba diciendo lo de la nobleza de toga. Pues estas personas que se hacen muy poderosas en Granada, porque tienen mucha cosa de los reyes y tal, pues muchos de estos son los que vienen a fundar los ingenios o a llevar los ingenios, a ser los dueños o a ser administradores o a ser incluso arrendadores, porque había mucho dinero por medio. Bueno, pues toda esta es la historia que cuenta este libro de Paco y que espero que tengan el gusto de poder leerlo y que disfruten con él y que aprendan sobre esta maravillosa tierra que es la comarca de la Sarquía. Aparte de Vélez, Málaga, que es su capital, los que somos de los pueblos, pues también formamos parte de esta Sarquía. Muchas gracias. Bueno, ahora, en primer lugar, dar las gracias a la Peña Flamenca de Vélez, a la a la Sociedad de Amigos de la Cultura, pues por organizar esta presentación y por supuesto al amigo Paco Montoro, que es el que ha corrido con la edición del libro y el que ha estado ahí desde el primer momento y que no solo es editor, es distribuidor, apoya, etc. Yo en realidad del libro ya ha contado Antonio. Comentarles que mi relación con Vélez Málaga viene de años. Quien quiera investigar sobre la historia de esta comarca tiene que beber de Vélez Málaga forzosamente y sobre todo de la documentación que se custodia en su archivo histórico municipal, porque ahí está prácticamente el 70-75% de la historia de la comarca. Ustedes saben que Vélez Málaga tuvo la jurisdicción de prácticamente toda la Sarquía y al menos desde prácticamente el río Vélez hasta el límite con la provincia de Granada, y por tanto es muy importante. Yo ya había trabajado aquí en Vélez Málaga para mi tesis doctoral sobre un estudio sobre las fortificaciones del partido de Vélez Málaga, pero también para el tema que nos ocupa hoy del libro Los ingenios preindustriales en Nerja y Mar. Yo os voy a contar un poquito por encima cuál es mi relación con el azúcar. Miren, yo cuando yo estudié mi carrera en Málaga en la década de 1970, esto de la industria y de la arquitectura industrial y del patrimonio industrial, eso no existía en España. En España, o por lo menos en Andalucía, no se hablaba de ese tema, no interesaba. Pero, pues a partir ya de finales de los 70, comienzo de los 80, pues empieza a valorarse, llega a España esa corriente europea de valoración del patrimonio industrial. Y cuando yo aprobé mis oposiciones, yo hice oposiciones a institutos de formación profesional, mi primer destino fue Nerja. Y Nerja era un centro muy chiquitito que se encontraba a las afueras del pueblo, en el interior de una antigua fábrica azucarera, que era la fábrica azucarera San José de Larios. Aquello estaba prácticamente todo en ruinas, de manera que yo durante una serie de años, cada vez que iba a mi trabajo, lo que veía era
pues toda una serie de edificios industriales, algunos en pie, otros ruinosos, la presencia de aquellas chimeneas, y aquello era la fábrica de azúcar o la fabriquilla, como le llamaba un poco despectivamente la gente de Nerja. Pasa el tiempo y yo topo con el amigo Antonio Guzmán y con Antonio Santiago en un cursillo que nos dan porque se implanta un nuevo sistema educativo, uno de los muchos que hemos tenido durante los años que yo he sido profesor. Y ese sistema educativo pues nos dan unos cursillos, nos mandan a un hotel, a Torremolinos, y allí aparece el último día Antonio Guzmán con Antonio Santiago y nos dan una conferencia una charla sobre el patrimonio industrial como método para utilizar pedagógicamente en el aula, dentro de la asignatura de Ciencias Sociales. Nos hablan, nos explican, nos hablan de fábricas de algodón, de fábricas metalúrgicas, de fábricas de chocolate, de un montón de fábricas que había en Málaga, y luego nos llevan en unos autocares, nos llevan de excursión a ver los restos industriales que había en lo que hoy es el nuevo Paseo Marítimo de Málaga. Y terminamos en el Parque Tecnológico, ahí creo que terminó la cosa. Cuando yo volví a mi instituto, aquellas ruinas para mí pues cobraron un interés diferente. Yo ya las veía de una manera distinta a como hasta entonces las había visto. Y entonces pues digamos que empecé a ver aquellas ruinas como un patrimonio industrial y ya comencé yo a investigar. Cuando hice mis cursos de doctorado topé con otra persona, con Francisco Rodríguez Marín, que me dirigió un trabajo de investigación. Y le dije, mire, yo voy a hacer mi trabajo de investigación sobre el centro en el que yo trabajo. Me publicó el artículo y a partir de ahí yo empecé a trabajar el tema del azúcar. Miren, el azúcar en la comarca de la Axarquía, esto no voy a descubrir yo ahora América, es importantísimo, ha sido importantísimo y luego veré hasta qué punto puede influir en la actualidad. Cuando en el año 1845 Ramón de la Sagra llega aquí, quitando una fábrica que había en Málaga, 2 en Almuñécar, una sola en Motril y una en Adra, el resto de las fábricas de los ingenios azucareros estaban en la Axarquía entre Vélez y Maro. Había uno en Maro, había uno en Nerja, había uno en Frigiliana, había 2 en Torró, había uno en Torre del Mar. Es decir, que esta parte sumaba más ingenio azucarero que todo el resto de la costa de Granada. Hemos vivido del azúcar en esta comarca y se han ido configurando lo que han llamado los paisajes del azúcar, que ya no existen, porque ya no hay caña de azúcar. Pero sí quedan los restos industriales, quedan las acequias de riego, quedan las atarjeas, los acueductos que llevaban el agua, y, en fin, queda todo un patrimonio industrial. Y cómo no, en muchos de esos sitios se ha conservado la agricultura, no la caña, sino el aguacate o el chirimoyo o los invernaderos, de manera que no son ya paisajes del azúcar, pero siguen siendo paisajes de la producción, asociados a una antigua actividad industrial. Nosotros creemos que la Axarquía fue una comarca fundamentalmente agrícola, pero es que hubo un tiempo en que la costa entera estaba jalonada de chimeneas humeantes, y era un paisaje tan industrial como pueda ser el de un lugar muy industrializado. Lo que pasa es que era una industria ligada a la alimentación, era una industria agroalimentaria. Y yo les hablaba el otro día de la importancia que tiene toda esa estructura que históricamente hemos tenido. Miren, en Nerja, en Maro, todo el pago de las Mercedes, donde hoy se habla que, por ejemplo, Larios quiere proponer la construcción de un campo de golf y de una serie de urbanizaciones, y hay ahora en Nerja un debate sobre eso. Larios es una empresa que se dedica a la fabricación del azúcar que se dedicó antes, y que va acumulando un patrimonio de tierra, de inmuebles enorme. Y una vez que se acaba la producción del azúcar, esa empresa, esa sociedad azucarera, que conserva el nombre, Sociedad Azucarera Larios, Sociedad Anónima, tiene todavía todo un patrimonio enorme
que ha llegado a nuestros días y que está condicionando, pues está de alguna forma condicionando, llevando hacia determinados derroteros el desarrollo urbanístico o no de parte de nuestra comarca. O sea, cómo todavía hoy en la actualidad tenemos. Y por último, ya para acabar, Antonio ha dicho que yo pertenezco a la Asociación La Bolaera, efectivamente. Y cuando yo me planteé escribir ese libro, estoy ya trabajando en el segundo volumen sobre las fábricas de época industrial. En realidad lo interesante no es escribir la historia por escribir la historia. Cuando yo me pongo a escribir ese libro, lo hago para que mis convecinos, sobre todo los nerjeños, los mareños y la gente de la Sarquía, cuando vea unas ruinas industriales, le dé un valor. ¿Y dónde está el valor? En el libro está el valor, ahí. No son unas piedras que se están cayendo, no son unas ruinas sin más, tienen detrás una historia, en muchos casos, de 400 o 450 años. Y ese es el interés que yo he tenido fundamentalmente a la hora de escribir esos libros que Paco Montoro ha recogido y ha publicado magníficamente. Bueno, simplemente darles las gracias y si tienen oportunidad de leer el libro, pues espero que lo disfruten y que aprendan que son cosas no solo de aquella parte de la comarca, sino que nos afectan a todos. Muchas gracias. Cierto es, como acaba de relatar, que el azúcar es muy importante en nuestra comarca y, como bien ha comentado, la conexión entre lo antiguo y lo nuevo mediante las propiedades nos están marcando totalmente. Y el flamenco pasa igual. El flamenco es una música de 200 años, una música relativamente joven, pero que lleva marcado toda la historia, y en la comarca de la Zarquía ha marcado también mucho, tanto a la Zarquía como la Zarquía al mundo del flamenco. Y desde esta peña daros las gracias. Y después de la presentación de este libro, pues la parte de nuestra peña es el cante. Y esta tarde nos van a acompañar, primeramente, Pepe Calayo, por todos conocido, gran aficionado, gran luchador en el mundo del flamenco por alzar en su pueblo un festival de categoría que lo tiene gracias a él, y eso no se lo puede quitar nadie. Conocedor de muchos cantes, querido por muchos artistas y por muchos aficionados, y va a estar acompañado a la guitarra por un joven guitarrista de nuestra tierra, que es Fali Moyano. Pues dicho esto, vamos a recibirlo a los dos con un fortísimo aplauso. Buenas tardes a todo el mundo. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes, con los amigos de la cultura. Y bueno, como la cultura también es flamenco, pues yo lo que sé es cantar desde chiquitillo, aficionado de siempre. Y bueno, voy a intentar de agradaros lo máximo posible. Vamos a empezar un cante por petenera, dedicado para todos ustedes con mucho cariño. Muchas gracias.
y a su vera un día me fui, llorando y en penitencia, y a su vera un día me fui, a ver si con mi presencia solean de mi dolor, a ver si con mi presencia te adolecía de mí, te adolecía de mí y no tuviste clemencia. Las flores y los cariños hay que saberlos cuidar. La flor sin agua se seca, la flor sin agua se seca, y amor sin beso se va, amor sin beso se va, y no me puedo equivocar. Niño que en cuero y descalzo, ay, ay, niño que en cuero y descalzo, iba llorando, por la calle, vente y llora conmigo, niño de mi corazón, ay, vente y llora conmigo, que yo tampoco tengo padre, yo tampoco tengo padre, que lo perdí cuando
era de pena. Vítese la mar de luto, lo pesé era de pena. Los árboles no hacen fruto, ¿y por qué ha muerto mi morena, con la que yo vivía a gusto? Y me desvelo, serrana y no comprendido, y es tanto lo que te quiero, que ni aun durmiendo turbio la culpa tiene en los cielos. Fernando, ¿no viene? Ahí mismo, ¿no?
cada día. Como te quiera llamar. Por se muere de la vida. Hay caso, lo único que yo te pido, ay, que al verme no me hagas caso, volver y a tu vera otra vez, ay, que eso sería un fracaso, volver de nuevo a tu y una mujer golpeaba y en la puerta de un convento y una mujer golpeaba, quería meterse dentro, porque el mundo le asustaba. De tanto pasar tormenta,
Yo quiero vivir en Granada porque me gusta lo mío. Yo quiero vivir en Granada, las campanas de la vela cuando me voy y a dormir. Yo quiero